Bienvenidos a la sesión 71 del seminario Repensar las Matemáticas, el computador como medio de aprendizaje. En la década de los 90 se introdujo en algunos de los currículos de México y otros países el uso de herramientas computacionales para apoyar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Se realizaron múltiples investigaciones sobre este esfuerzo. Sin embargo, a 20 años, como se ha discutido en los principales congresos de educación matemática en el mundo, todavía no es claro cómo organizar los currículos con la introducción de la tecnología, cuáles son las características que deben tomar en cuenta los docentes para su mejor aprovechamiento y finalmente cómo nuestros estudiantes logren aprendizajes de calidad. Es por eso que esta sesión la dedicaremos al tema del computador como medio de aprendizaje y para ello nos acompañan dos colegas con una gran trayectoria en este campo. Antes de darle entrada a la participación de nuestro principal invitado, Abraham Arkabi, quiero cederle la palabra a otro profesor que nos acompañará como dialogante en esta sesión, Luis Reina, quien nos acompaña del Instituto de Enseñanza Superior de la TUEL en San Rafael, Mendoza, Argentina, y quien sin esta sesión no hubiera sido posible contactar con nuestro invitado. Luis, te doy la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias, Liliana, y un agradecimiento a los miembros de la coordinación del seminario por haberme invitado a participar en este seminario. Es realmente un honor contar con la presencia del doctor Abraham Arkabi desde Israel y el haber aceptado compartir con nosotros la contribución de sus estudios e investigaciones en el área de la enseñanza de las matemáticas. Estimado Abraham, te damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario. Sí, ¿me escuchan? Sí, Abraham, escuchamos. Se entrecortó un poco la voz y no podía distinguir si Luis había concluido su introducción. Sí, la concluyó. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y ojalá esta conversación nos sea provechosa para todos. Gracias, Abraham. Estamos seguros de que sí. Y antes de comenzar propiamente el diálogo, vamos a pasar una semblanza que hemos preparado sobre la trayectoria de nuestro invitado. Por favor, ¿puede correr el video de la semblanza? Los ambientes computarizados dinámicos constituyen laboratorios virtuales en los que se propician aprendizajes innovadores, en general de las matemáticas y en particular de la geometría, ya que en estos los estudiantes pueden jugar, investigar y aprender. La visualización, la experimentación, la sorpresa y la retroalimentación son algunas de las características que hacen que los ambientes computarizados tengan el potencial de nutrir, siempre y cuando estén acompañados por materiales del currículo y por prácticas en el aula. La herramienta tecnológica en sí misma es de poco valor si no se acompaña por situaciones problema, las cuales le reditúen un uso significativo. Para ello se requiere la implementación hábil del papel del profesor como guía que plantea preguntas apropiadas en los momentos indicados, que animen a los estudiantes a tomar una postura sobre determinado problema. Así lo plantea Abraham Arkabi en el texto El computador como medio de aprendizaje, ejemplo de un enfoque, escrito en colaboración con Nurit Hadas, donde concluye que la existencia del computador
señala a los educadores matemáticos el desafío de diseñar actividades en las cuales aprovechen esas características con el potencial de apoyar nuevas maneras de enseñanza. Maestro y doctor por el Departamento de Didáctica de las Ciencias del Instituto Weizmann, con postdoctorado en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Fall State en Muncie, Indiana, y en la Escuela de Educación, Universidad de California, Berkeley, Abraham Arcabi es originario de Argentina, donde obtuvo el título superior en Matemáticas Aplicadas en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas en Buenos Aires. El doctor Arcabi busca lograr un impacto permanente sobre los estudiantes de matemáticas y educadores mediante la creación de métodos de enseñanza más fáciles de usar, que sean comprensibles y aplicables a una amplia base de la población estudiantil. Durante años, su investigación se ha centrado en la competencia, en la decodificación y la manipulación de representaciones, como símbolos y gráficos, para entender las matemáticas. El enfoque desarrollado por su equipo consiste en la participación de los estudiantes a través del conocimiento existente, el sentido común y la intuición para desarrollar conceptos matemáticos y estrategias de resolución de problemas y, por tanto, asegurar experiencias de aprendizaje significativas. Ha desarrollado materiales basados en la historia de las matemáticas para los cursos de formación del profesorado, así como actividades para que los estudiantes exploren las conexiones entre la geometría y el álgebra usando tecnologías informatizadas. Actualmente, el Dr. Arcabi trabaja en la puesta en marcha del Centro de Recursos para la Enseñanza de la Matemática Innovadora al servicio de los educadores matemáticos y profesores, el cual ofrecerá lecciones en video de matemáticas que servirán como ejemplos para los profesores de matemáticas israelíes. Colabora estrechamente con el Ministerio de Educación de Israel y es miembro de varios de sus comités dedicados a la educación matemática. Es miembro de distintos comités de programas de posgrado, tanto a nivel local como en el extranjero, y ha dado conferencias, ha impartido talleres y cursos en Israel y en el extranjero. Actualmente es titular de la cátedra de Lester B. Pearson en el Instituto Weizmann. Pues esta gran trayectoria que nos muestra la semblanza de Abraham Arcabi, queremos aprovecharla en esta sesión. El desarrollo de proyectos de innovación, la formación de derechos de recursos humanos y el desarrollo de investigación harán muy provechosa esta sesión. Quiero darle la bienvenida a los participantes que siguen esta sesión del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, a nuestros colegas de Colombia, en la Universidad de Bogotá y en la Universidad de Antioquia, y también, por supuesto, a los estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior de la TUEL en Argentina. Como está en el blog, tenemos dos documentos de referencia que nos servirán para establecer este diálogo. Uno que lleva el nombre de la sesión, el computador como medio de aprendizaje, que fue publicado en el año 2000 en el International Journal of Computer for Mathematical Learning, y uno más que nos proporcionó nuestro invitado, que tiene que ver con la modelación con representaciones gráficas de 2008 for the Learning of Mathematics. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar este diálogo con una primera pregunta que preparé para Abraham. El artículo toca muchas ideas sobresalientes. Una parte central del artículo es el diseño, la elección y el trabajo con la situación problema. Pero es una situación problema que rompe paradigmas porque se inicia en un contexto geométrico cuando se pide explorar a todos los triángulos isósceles con un lado igual fijo, y poco a poco se van estableciendo variables de perímetro y área donde el otro lado, el tercer lado del triángulo isósceles, juega un papel importante. Digo que esta es una situación de aprendizaje sui generis porque no se encasilla en un curso de matemáticas como podría ser geometría o álgebra o cálculo, sino que integra conocimientos de diferentes asignaturas en un curso de matemáticas. Quiero preguntarte, Abraham, si esta parte interdisciplinaria de la situación problema se la da el que se trabaje en recursos tecnológicos o más bien tiene que ver con una concepción de diseño de situaciones problemas en general.
Bueno, ante todo, ¿me escuchan? Ante todo, quiero volver a agradecerles por tenerme con ustedes hoy aquí. Saludar a todos los colegas y estudiantes que estén escuchando y agradecerles especialmente por la presentación que me han hecho, que me han honrado en preparar ustedes. Y con respecto a tu pregunta, yo trabajo en un centro donde una de las principales preocupaciones nuestras es el diseño de actividades, de tareas, de problemas que coloquen al alumno en situaciones de aprendizaje, movilicen tanto su motivación como la posibilidad de hacer conexiones entre distintos temas. Esta tarea a la que estabas mencionando y que es la que se describe con detalle en el artículo, surgió como la confluencia de varias circunstancias. Primero, la existencia de la geometría dinámica, que nos permite cambiar situaciones y estudiar muchas situaciones a un tiempo. Segundo, fue el encuentro con una posibilidad técnica de graficar en un eje de coordenadas cartesianas en tiempo real el gráfico de una variación de una situación geométrica. Y una cosa llevó a la otra y eso fue lo que nos inspiró para tratar de diseñar situaciones problema en las que podamos converger temas de geometría con temas de álgebra, usar el instrumento algebraico, usar el instrumento gráfico, las funciones para estudiar situaciones geométricas, usar las situaciones geométricas para poder ampliar nuestra comprensión de lo que es una función, y pensamos que el medio tecnológico nos daba una avenida como para poder reincorporar en el concepto de función todo su dinamismo, porque la función es algo que estudia un cambio, que estudia una dependencia, que estudia algo que va cambiando a través del tiempo, y siempre lo hemos estudiado en lápiz y papel en una forma estática. Este medio nos permite estudiarlo de una forma dinámica, y en geometría hay muchas situaciones que pueden transformarse de estáticas en dinámicas y ser estudiadas con instrumentos geométricos o con instrumentos gráficos y algebraicos. Esa fue un poco la base que nos inspiró a hacer el diseño. El resto fue jugar con situaciones, adaptar situaciones, inspirados en otros libros, reinventar situaciones, algunas adaptadas, otras reinventarlas completamente. No sé si esto contesta un poco lo que me estabas preguntando, Liliana. Sí, claro, Abraham, y es una invitación a los profesores a pensar que hay conceptos matemáticos a los cuales no tenemos que esperar a llegar a los grados superiores para trabajar con ellos, como es el caso de función. En México, el concepto de función se introduce en algunos bachilleratos en los últimos semestres, es decir, cuando tenemos estudiantes de 17, 18 años, pero esta es una invitación para que comencemos a trabajar, como tú lo enfatizaste, en la parte dinámica de la función desde grados inferiores, tal vez desde la secundaria. Muchas gracias, Abraham. Luis, si quieres continuar con las preguntas. Gracias, Liliana. Sí, Abraham, se señala en el documento como un reto para el docente encontrar situaciones en las cuales el resultado de la actividad genere sorpresa y diferencias con las predicciones realizadas. ¿Qué tan complejo puede resultar esta tarea para el docente? ¿Cómo les resultó a ustedes encontrar dichas actividades? Luis, lamentablemente tu pregunta llegó muy entrecortada y yo le pediría a Liliana que la repita si es posible, porque a ella la escucho mucho mejor.
Sí, claro, la repito. Gracias, Luis. Decía Luis que una de las partes que se señalan en el documento como un reto para el docente era encontrar situaciones en las cuales el resultado de la actividad genere sorpresa y diferencias con las predicciones realizadas por los estudiantes. Y Luis pregunta que qué tan complejo puede resultar esta tarea para el docente y cómo les resultó a ustedes encontrar dichas actividades. Ok, sí. Ante todo quisiera decir que uno de los principios de diseño a los cuales nosotros adherimos, tanto sea con el medio computarizado o con lápiz y papel, es el hecho de que estimulemos a nuestros alumnos a presentarles situaciones donde mediante la experimentación y mediante digamos, el tratar una situación y jugar con esa situación, les genere la necesidad de formular una hipótesis, de preguntarse, bueno, esto puede llevar a tal o cual cosa, y explorar esa hipótesis al principio empíricamente y después con elementos un poquito más ajustados. Y la idea es tratar de buscar situaciones donde las hipótesis no sean triviales, no sean inmediatas, de manera que a veces esas hipótesis incluso sean erróneas, porque creemos que es importante que la gente aprenda en situaciones en las cuales tenían una cierta expectativa de que algo ocurra y ocurre algo diferente. La idea es que la generación de esa sorpresa, donde se confronta la expectativa de que algo ocurra y que la ocurrencia sea diferente, es una buena situación donde la persona empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Es una forma de enganchar la parte motivacional y también la parte cognitiva, en el sentido de empezar a rever la situación de una manera más profunda para ver por qué mi hipótesis o mi intuición no fue la correcta. En el diseño tratamos de buscar situaciones donde nos sorprenden primero a nosotros mismos, o donde nos obligamos a nosotros mismos a repensar en base a lo que ocurre, y eso lo logramos mediante explorar situaciones que buscamos, que encontramos, que se nos ocurren. Es un proceso largo, iterativo. Muchos de los diseños después son descartados porque no sirven, pero alguno que otro pasa nuestro examen de aprobación y resulta en alguna actividad que puede ser productiva. No sé si respondo un poquito, si quieres precisar alguna cosa más que no he dicho. Luis, ajá. A Luis no lo escucho para nada. No, yo tampoco, me parece que lo perdimos. Luis, está bien. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Sí, Luis, te escuchamos, adelante. ¿Me escuchas? Así es, Luis. Bueno. Ahora sí, agradecía a Abraham, porque realmente la respuesta es muy completa y nos da idea del proceso que ustedes han llevado adelante, que ha sido un proceso largo de investigación y de trabajo con este tipo de ambientes computacionales. Quiero dar paso a Liliana para la próxima pregunta. Sí, gracias, Luis. Abraham, en las clases de matemáticas hablaba que había como un orden en el que se presentaban los contenidos. Particularmente las gráficas cartesianas se presentan después de trabajar expresiones algebraicas de la recta o de la función cuadrática. ¿No pasa esto en la actividad que tú nos presentas? Primero está la exploración con la geometría dinámica, la exploración propiamente geométrica.
hay un planteamiento de relaciones gráfico sin pasar por la parte algebraica, y a mí me parece que eso sigue revolucionando el orden en el que veníamos tradicionalmente presentando los contenidos. Mi pregunta es si ustedes como equipo de investigación se han preguntado sobre este cambio en el estatus epistemológico de las gráficas, que ya no pasan por venir después de una representación algebraica. Bueno, una cosa sería la secuencia con la que nosotros enseñamos los temas, y otra cosa sería enseñarle a los alumnos que una vez que ya tienen a su disposición todos los elementos, no necesariamente tienen que usarlos en la misma secuencia en que los fueron aprendiendo. Esta tarea no implica para nada el mensaje de que primero hay que enseñar las gráficas y después el álgebra, o contrariamente el álgebra y después las gráficas. Lo que sí implica es que cuando estamos en una situación en que estamos investigando y ya conocemos todo ese arsenal de instrumentos para trabajar, nosotros podemos elegir el instrumento con el cual trabajar, y podemos elegir, por ejemplo, modelar primero con gráficos, gracias a que tenemos este instrumento que nos permite modelar en tiempo real una situación y su gráfico sin necesidad de pasar primero por el álgebra. Es decir, eso no significa que yo he estudiado primero el álgebra o primero las gráficas, sino que dado el arsenal de conocimientos que tengo, ¿qué es lo que pongo en práctica para investigar una situación problema nueva? Y digamos, el modo tradicional, si esta situación problema hubiera sido dado con lápiz y papel, seguramente es que la gente primero formula el modelo simbólico, el modelo algebraico, y recién entonces pasa por la gráfica. Nosotros nos parece que al tener la posibilidad de obtener una gráfica en tiempo real mientras manipulamos una situación, nos permite un instrumento que es un poco más transparente que los símbolos algebraicos, en los cuales es muy fácil perderse en la manipulación simbólica y perder de vista los significados, mientras que sostenemos que al analizar una gráfica en paralelo a la situación problema, uno queda más digamos, cercano a los significados de la situación, a las preguntas que se hace, y no se aleja o no invierte la energía mental en manipular símbolos. De ahí que decimos que el orden que nos permite la tecnología subvertir o cambiar o invertir es que podemos usar los gráficos primero y el álgebra después. Pero eso no necesariamente implica que lo enseñemos diferente en la trayectoria cuando los alumnos lo están aprendiendo. No nos olvidemos que esta tarea es una tarea que propone sintetizar los conocimientos cuando los alumnos ya tienen un cierto conocimiento de funciones, de gráficas, de situaciones geométricas, y lo que esta situación hace, las hace investigar una situación desconocida con elementos que ellos ya más o menos manejan. No es que estamos enseñando gráficos a través de esto. No sé si es claro o si estoy respondiendo a la pregunta que tú me has preguntado. Sí, claro que sí, y es un planteamiento muy interesante de proponer situaciones, problemas que sinteticen diferentes herramientas matemáticas, pero insisto que yo veo una beta muy importante en la parte gráfica de la situación problema, e invito a los participantes a que vean el tipo de gráficas que suceden o que surgen a partir de la situación, y serán gráficas con las que es probable que no se hayan topado. Es decir, no es una función cuadrática, no es una función cúbica, sino son funciones sumamente interesantes. Muchas gracias, Abraham. Luis, te cedo la palabra. Gracias, Liliana. Abraham, yo creo que has contestado un poco la pregunta que te intentaba realizar con respecto
a esperar a lo simbólico, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos esenciales que has tomado tú es el hecho de dejar o de esperar un tiempo hasta que al alumno le sea necesario utilizar los símbolos. Eso realmente fue un aspecto importante que muchas veces los profesores intentamos imponer desde el principio, el aspecto algebraico, y en este caso ustedes esperaron a lo simbólico. Ese trabajo lo fueron aprendiendo mientras comenzaron las primeras experiencias con este tipo de ambientes computarizados. El último minuto y medio cuando formulaste la pregunta se me perdió porque estaba muy entrecortado. Liliana, recurro a ti nuevamente para repetirlo. Claro que sí, Abraham. Bueno, la última pregunta que te hace Luis es que si explorar gráficamente la situación era algo que ustedes traían preconcebido o que lo aprendieron a la hora de diseñar y probar las situaciones en este ambiente de tecnología dinámica. En parte, una parte sí, una parte no. En parte el hecho de que veníamos muy garantizados de que para que el aprendizaje sea un aprendizaje de calidad, uno debe coordinar diferentes representaciones simultáneamente, y eso implica revalorizar y darle un valor importante al uso de todo lo que sea gráfica, de todo lo que sea visual, de todo lo que sea perceptual, porque nos parece que está mucho más cercano al sentido común. O sea que veníamos ya con esa predisposición de que las múltiples representaciones de una situación son importantes, que la visión gráfica es muy importante, y en base a eso, cuando vimos la posibilidad de que gráficos no simples puedan ser graficados en tiempo real por el instrumento de una forma tan maravillosa, entonces eso nos dio la libertad de poder decir, y bueno, ¿por qué no? Si nosotros lo que hacemos en matemáticas es modelar situaciones con instrumentos matemáticos, en ningún lugar está escrito que el modelo preferencial primero sea modelarlo con símbolos algebraicos. Podemos modelarlo también sin dejar de lado lo algebraico, porque vamos a recurrir a lo algebraico, pero que no sea lo primero. Nos parece que el gráfico, la ventaja que tiene es que no nos aleja tanto de los significados, nos permite imbuirnos de lo que la situación significa, y la única desventaja era que para tener un gráfico había que trabajar muy duro, había que tener primero la noción de que un modelo algebraico para poder graficar, y aún así graficar punto a punto es un trabajo muy laborioso, y resulta que acá esto se nos ofrece en bandeja, o sea que era una oportunidad de decir, bueno, probemos, veamos, primero por nosotros mismos y después con nuestros alumnos, y esto tiene un valor educativo importante, y pensamos que sí, realmente nos reafirmamos en que sí. Gracias, Abraham. Si realmente, como tú señalas, las construcciones geométricas llevan su tiempo, eso los alumnos tienen su buen tiempo de trabajo, hasta lograr después la situación dinámica, y de allí a que surja lo algebraico, como tú bien señalas. Liliana, te cedo la próxima pregunta. Gracias, Luis. Abraham, mi última pregunta de esta primera parte está enfocada a la parte del diseño didáctico de la situación. La situación está planteada en dos fases, y yo quiero saber cómo es que tomaron las decisiones de por qué las dos fases y por qué esas instrucciones que hay para que los estudiantes avancen en la comprensión
en la generación de algunas estrategias y finalmente en llegar al resultado. O sea, ¿cuáles fueron esas decisiones de diseño que tuvieron que tomar como los diseñadores pues, de la situación de aprendizaje? ¿Por qué en 2 fases? ¿Y cuánto tiempo es el que gasta un estudiante al resolver esta actividad, al trabajar esta actividad? Bueno, como tú lo sabes, el proceso de diseño no necesariamente es un proceso algorítmico y muy ordenado. Es un proceso bastante desordenado que lleva su tiempo. Es decir, uno parte a partir de principios a los cuales quiere mantenerse fiel. Por ejemplo, el principio de que la actividad debe mantener al estudiante motivado, el principio de que queremos engancharlo en una situación donde pueda formular hipótesis, el principio de que haya algo sorpresivo, que la hipótesis no se confirma, el principio de proponer el gráfico primero y el resto después. Todo eso se fue conformando mientras íbamos conociendo las herramientas que teníamos en nuestra mano. Después, cuando uno va jugando con las situaciones, es un proceso que es un poco difícil de reconstruir, pero porque no lo tenemos documentado, pero jugamos nosotros, proponemos una actividad, la repensamos, nos hacemos preguntas a nosotros mismos, vemos cuáles son nuestras propias inclinaciones, nuestras propias reflexiones, proponemos cambiar un inciso por otro y vemos que se nos desarma todo, lo rearmamos, volvemos a coordinar. Es un proceso largo y no muy ordenado, que primeramente lo jugamos entre nosotros, y por eso es lindo tener un equipo donde la gente lo va ofreciendo reacciones, impresiones y demás. Y una vez que la actividad más o menos estamos conformes con ella, la probamos en un medio experimental. Esta actividad, que tiene sus 2 fases, más o menos la diseñamos para 1 hora y media, es decir, 2 periodos de clase consecutivos, pero a veces se puede llegar a ser un poco más larga, depende del modo como la implementemos. Es decir, si los alumnos ya están, diestros con el manejo de la geometría dinámica, entonces a lo mejor lleva menos tiempo. Si los alumnos no están tan diestros con la geometría dinámica, a lo mejor la geometría dinámica es ejemplificada por el profesor y proyectada para toda la clase, y hacerlo más en forma de diálogo que en experimentación en pequeños grupos. O sea que el tiempo es más o menos 1 hora y media, pero puede ser un poco más, siempre y cuando, dependiendo de qué manera la infraestructura que tenemos en la clase y el conocimiento de los alumnos de la geometría dinámica de la que se trate lo permita, porque si estas actividades tienen que trabajar la actividad y al mismo tiempo aprender ciertas cosas del entorno de la geometría dinámica, son muchas cosas juntas y eso lleva mucho más tiempo. No sé si respondo a la pregunta. Sí, gracias, Abraham. Y además nos compartes esta idea del trabajar en equipo, que sí se nota mucho en la lectura del artículo, que es el trabajo, bueno, no solo el trabajo con tu equipo de investigación, sino tu gran experiencia en diferentes ámbitos de la matemática educativa. Celebro mucho que estemos dialogando contigo en esta sesión. Luis, te cedo la palabra. Gracias, Liliana. Abraham, ya que tú señalas el modo de trabajo que estuvieron realizando, en el texto se revela como muy importante el tipo de pregunta que ustedes realizaron a los alumnos, o que el profesor realiza a los alumnos. ¿Qué tan determinante resulta esto último para la intensidad del aprendizaje, de acuerdo a la experiencia que ustedes han realizado? Sí, un minutito que suena el teléfono y ahí ves si está
Perdón, sí. Me decías que... sobre el tipo de pregunta, ¿me puedes repetir, ¿qué tan importante es en este proceso de aprendizaje de esta manera, no? El tipo de pregunta que realiza el profesor a los alumnos. Bueno, en nuestra visión, el diseño de una actividad trata de proponer un escenario ideal en el sentido de guiar al alumno en el trabajo de investigación. Es una especie de investigación guiada, no es una investigación abierta totalmente. Las preguntas van llevando una a la otra. Pero nosotros somos conscientes de que el libreto ideal del diseño de la actividad escrita puede variar tremendamente de acuerdo a las interacciones que se producen en el aula. Una pregunta que nosotros pensamos que está escrita y es perfectamente entendible, resulta que en la clase adquiere vida propia, los alumnos la entienden de otra manera, buscan ciertas cosas que nosotros no pensábamos. O sea que nosotros, la tarea de una tarea diseñada, por más cuidadosamente que haya sido diseñada, cobra vida propia de acuerdo al aula y al docente y las interacciones se produzcan. Por eso es que el docente tiene que estar muy alerta y a lo mejor empapado de cuál es el espíritu de la tarea para poder reencauzar las preguntas o la forma en que las preguntas fueron entendidas, de manera de que no vaya en direcciones no deseadas. Eso no implica que si hay alguna sorpresa interesante o alguna idea interesante de algún alumno, el docente no sepa incorporarla por el hecho de querer ser demasiado fiel al diseño de la actividad, no incorporar alguna pregunta o alguna inquietud o alguna interacción que puede ser sumamente interesante. O sea que hay una especie de balance entre lo que la actividad diseñada y el libreto, que puede ser muy estricto de la actividad, y lo que ocurre en el aula. Y el docente tiene que hacer una especie de equilibrio para ver que, por un lado, permanecer fiel al espíritu de la actividad y a lo que queremos lograr, pero por el otro lado tener sus oídos permanentemente abiertos para escuchar cosas que a lo mejor son sumamente importantes y que a lo mejor hay que dejar el libreto de lado para prestarles atención, y que el diseñador no pudo tener en cuenta porque no lo ha probado en 25 clases, sino en una o dos. No sé si es claro lo que te respondo, si te aclara la inquietud que me planteabas. Sí, Abraham, sí. Inclusive un poco lo que tú propones es desmitificar un poco la cuestión de que si tenemos una serie de preguntas para los alumnos muy bien programadas, muchas veces en el trabajo en el aula eso no ocurre. Un poco esa lógica que ustedes siguieron de ver o de lograr ese equilibrio entre lo que ustedes proponían y lo que realmente ocurría en el aula, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Adelante, Liliana. Sí, Abraham, en alguno de los correos anteriores te comenté, y seguramente han llegado noticias de que en estos momentos las escuelas del Instituto Politécnico Nacional están en paro, no hay actividades. Aún así, ha habido una gran participación de los profesores del Instituto Politécnico Nacional en el blog de esta sesión del seminario, y a continuación pasaremos a la lectura de algunas de ellas. Ya te había comentado que, aparte de los profesores del Politécnico, tenemos colegas de otras instituciones del país, de México y también de Colombia y de Argentina, que han estado siguiendo con interés estas sesiones del seminario, y bueno, ahora le daremos voz a esas preguntas que ya se encuentran en el foro. El Colegio de Bachilleres es otro de los bachilleratos de México. Es un sistema con escuelas en casi todos los estados de la República,
y trabaja con estudiantes de 15 a 18 años. La profesora María Luisa Rodríguez es una de las profesoras del Colegio de Bachilleres y te pregunta por la visualización como un elemento clave en esta propuesta que nos presentas en el artículo junto con Hadas. Voy a leer la pregunta. Dice, la visualización es, como lo marcas en el artículo, una de las piezas claves para el aprendizaje. Pero ¿cómo lograr que los alumnos visualicen? Hacer preguntas, pedir su punto de vista de lo que visualizan, ¿es una manera de guiarlos para esta visualización? Para hacerlos razonar y no solo que vean, sino que piensen sobre lo que ven. Y bueno, esta pregunta platicábamos Luis y yo que venía a colación porque tú has tenido mucho trabajo de investigación acerca del tema de visualización, que si bien no fue el tema central único del artículo que escogimos para esta sesión, tú tendrás mucho más que decirnos. Sí, justamente fue en México, en un congreso de Cuernavaca, donde yo presenté en el año 99 una plenaria sobre visualización y no necesariamente relacionada con esta actividad específica que estamos discutiendo ahora. Lo que plantea la profesora, cuya pregunta acabas de leer, tiene que ver con varias cosas. Primero, hay alumnos que son que tienen más tendencia a visualizar que otros. Segundo, hay culturas de aula que prefieren o dan preferencia o dan más legitimidad a cuestiones no visuales en matemática, con el argumento de que lo visual produce ilusiones ópticas y incorrecciones, inexactitudes y demás, que es realmente lo que ocurrió en la historia de las matemáticas, un proceso de formalización para eliminar todo ese tipo de incorrecciones o inexactitudes o sorpresas o intuiciones falsas que lo visual o que nuestros sentidos a veces nos juegan una mala pasada. O sea que la cuestión de la visualización es una cuestión donde hay cuestiones cognitivas, preferencias cognitivas, donde hay cuestiones epistemológicas, preferencias de una cultura determinada. O sea que es una cuestión bastante compleja. No obstante, visualizar tiene un valor enorme porque hay cosas que se pueden entender mejor visualizando, hay cosas que se pueden ver mejor, que están más ligadas a nuestro sentido común cuando uno las visualiza. ¿Cómo desarrollarlo eso en nuestros alumnos? Es creando una cultura del aula donde siempre haya lugar para múltiples representaciones, para representaciones que son más bien simbólicas, formales y a lo mejor a veces un poco opacas, pero muy exactas, muy correctas, otras veces para representaciones visuales que a lo mejor son un poco menos rigurosas, pero que están más relacionadas con nuestro sentido común, y una coordinación entre lo visual y lo simbólico para abarcar no solo a los que tienen distintos estilos, sino a los que a los alumnos que se acostumbren a coordinar diferentes modos de ver una misma idea matemática y por lo tanto poder comprenderla mejor. No sé si eso aclara un poco lo que la profesora me preguntaba. A mí me parece que sí, y tal vez complementaremos esta respuesta que tú nos das buscando algunos de sus artículos, por ejemplo, esa conferencia de Cuernavaca de 1999, donde el tema fue la visualización. Muchas gracias, Abraham. Luis, ¿quieres continuar con otra pregunta? Sí, gracias, Liliana. Abraham, pregunta Felipe Solorzano Flores desde el Colegio de Bachilleres de Santa Ana en relación a la evaluación. ¿Cómo hicieron ustedes con respecto al tema de la evaluación? ¿Qué es lo que se debería evaluar?
la manera en que el alumno hace los posibles cuestionamientos, sus conclusiones o los procedimientos que el alumno realizó. ¿Me escucharon? Muy en cuenta estas actividades, no teníamos muy en cuenta, no tuvimos muy en cuenta necesidades de la evaluación y qué puede interesarle a un evaluador evaluar mientras un alumno trabaja en estas actividades. Más la pensábamos desde el punto de vista de qué procesos de aprendizaje se ponen de manifiesto con este tipo de actividades. ¿Cómo usar estas actividades para evaluar? Es una pregunta un poco complicada, sobre todo cuando la evaluación es una evaluación que uno quiere hacer, una evaluación masiva y a muchos alumnos al mismo tiempo. Es muy difícil usar este tipo de actividades como actividades evaluativas, salvo que se haga una evaluación alternativa en la cual se le da a un alumno un problema para que lo investigue durante un periodo determinado de tiempo, y que durante ese periodo tenga algunas interacciones con el evaluador y después presente un trabajo y se evalúe el resultado y los procesos al mismo tiempo. Pero la verdad que nosotros no trabajamos mucho desde la perspectiva evaluadora con estas actividades. Muchas gracias, Abraham. Liliana, te cedo la palabra. Sí, gracias. Pues ya ves, Abraham, cómo los intereses de los participantes de este seminario tienen que ver con esas cuestiones que vivimos a día en el salón de clases, como es el tema de evaluación. Otro profesor de San Luis Potosí, profesora Berta Alviso, nos pregunta cómo manejan los errores que pueden tener los alumnos para aplicar una estrategia y que no les funcionó de la situación presentada. Ya tú nos has platicado que finalmente el trabajo de diseño y de puesta en escena de una situación como la que tu equipo nos presenta en el artículo tiene que ver con también de prueba y error, pero ¿podrías recordar específicamente algunas de las cosas que tuvieron que modificar o de los principales errores en los que los estudiantes caen y la situación les permite salir del error? Bueno, hablar de errores generales me resulta muy difícil, porque si se trata de, por ejemplo, de una hipótesis errónea, es una cosa. Una hipótesis errónea es lo que nosotros queremos que suceda. Claro. Y la hipótesis errónea es un motivo de discusión, es un motivo de diálogo, es un motivo de estudio, es un ancla para una futura sorpresa. O sea que en ese caso lo que hacemos es manejarla, escucharla, discutirla, pedir opiniones a otros alumnos, que sea un objeto de estudio, que sea como una investigación genuina de un investigador que no sabe a dónde va y que puede tener hipótesis que son productivas o hipótesis que van a concluir digamos, a ser siendo descartadas. O sea que si a eso lo llamamos error, eso es una parte integral del proceso y que nosotros lejanamente, por todo lo contrario a descartarlo, lo incorporamos en el proceso. Ahora, si hay interpretaciones erróneas de una pregunta, por ejemplo, entonces eso nos lleva a reformular la pregunta para hacerla más exacta o más acorde a lo que nosotros queremos. Muchas veces uno formula una pregunta y la pregunta no es que uno cree que es clara y interpretable por el alumno, y que uno entiende que no lo es, y eso nos obliga a reformularla. No tengo exactamente acá algún ejemplo que me venga a la memoria, pero ocurre mucho en el proceso de diseño que uno cree que tiene una pregunta muy clara y el alumno no entiende lo que se le está preguntando, y eso obliga a que uno se rediseñe. Ese sería un error de diseño, digamos, si uno ve que hay este tipo de cuestiones. Después hay errores en el uso del software, en el uso del programa.
errores de interpretación de un gráfico también serían motivo para discutir en la clase, para brindar a otros alumnos oportunidad de dialogar con el alumno que ha expresado algún tipo de error. Esa sería más o menos la filosofía general, lo que más se pueda incorporar como objeto de diálogo, como objeto de aprendizaje, hacerlo de esa manera. Muchas gracias, Abraham. Y yo creo que aquí los profesores tenemos mucho que aprender, porque siempre estamos tentados a corregir al estudiante, y yo acepto tu invitación. Es cada una de las concepciones o hipótesis, digamos, erróneas que pueden tener los estudiantes, aprovecharla como una oportunidad de diálogo con los mismos estudiantes. Muy interesante. Muchas gracias, Abraham. Luis. Sí, Liliana, siguiendo un poco a lo que decía Abraham, yo creo que las dos respuestas anteriores y las dos preguntas, lo que revela es otra forma de ver el proceso de enseñanza y de aprendizaje, otra forma de ver el proceso de estudio de una noción matemática. Al fin y al cabo, creo que eso es lo que apunta las investigaciones y los trabajos que ha estado realizando Abraham. En ese sentido, Abraham, Luis Melo, desde San Rafael Mendoza, de Argentina, desde el IES de la TUEL, se pregunta sobre las conjeturas. Si cuando un estudiante se compromete en la situación problemática y realiza sus propias conjeturas, las cuales luego difieren con el resultado de la actividad, puede ser que en algunos casos esto no sea el detonador para nutrir su propia necesidad de reanalizar sus conocimientos y predicciones, sino que actúe de forma inversa. ¿Cuál sería la forma inversa? Claro, lo que se pregunta, lo que ustedes plantean en el texto, es que ante una situación de contradicción, el alumno debería, es importante y motivador comenzar a rehacer su trabajo, por lo menos plantear nuevas soluciones. ¿Sí? En el caso de que el alumno no vea esto de esta manera, sino que no lo motive, sino que lo desmotive a realizar esta actividad. Es decir, si yo entiendo la pregunta sería que lo que nosotros planteamos como que una conjetura errónea puede llevar a una sorpresa motivadora, la pregunta está diciendo que puede ser contraproducente en el sentido de que sea descorazonadora porque yo no tuve la conjetura correcta y porque no es más que nada una cuestión afectiva de decir yo lo dije mal y no era así como que debería ser. Es cierto eso, pero tiene mucho que ver con una cultura del aula donde o con una imagen que uno tiene de la matemática, de que en la matemática o se sabe de entrada o no se sabe, o se tiene la respuesta correcta a flor de piel, o si no uno es un inservible para las matemáticas. Y yo pienso que esa es una cuestión cultural que hay que trabajarla desde muy temprano. Una de las digamos de los recursos estratégicos que yo sugeriría y que yo a veces mismo uso, es decir, miren, cuando a mí me dieron este problema por primera vez, yo pensé que esto era una parábola. ¿Y saben por qué pensé que esto era una parábola? Porque esto y esto. Y resulta que dibujé el gráfico y ¡wow! Que me confundí. Estaba en lo cierto con ciertas cosas, pero estaba erróneo en otras. ¿Por qué estaba erróneo? Es decir, ponerse uno en el lugar de que el proceso de aprendizaje es así. Esa imagen de que o sabemos o no sabemos, o tenemos la respuesta a los 2 minutos o no la tenemos, es una imagen muy prevalente del genio matemático, ese que nos intimida y que antes de que nosotros podemos pensar alguna cosa ya tiene la respuesta a flor de piel. Pero para la mayoría de la gente no es así.
e incluso para muchos investigadores tiene la respuesta errónea. Es decir, es una cuestión cultural que hay que cambiarla desde el vamos, y es una cosa que hay que hacerla desde los primeros grados de la escuela, creando una cultura del aula donde errar es una cosa valiosa para poder aprender, no es mostrar mi ignorancia. Ahora, eso es muy difícil de cambiar, porque está muy enraizado en todas nuestras culturas con respecto a la matemática, y es una de las cuestiones que más espinosas que hace que aleje mucha gente que podría ser capaz y tener éxito en matemáticas, se aleje por ese tipo de motivos. Es cierto, es un fenómeno que hay que trabajarlo y pensarlo y ejercitarlo de una manera donde uno pueda entrar en un aula donde la atmósfera permita que eso suceda y los alumnos se sientan confortables con eso y puedan al final del día decir, mirá la trayectoria que hicimos. Gracias, Abraham. Comparto plenamente lo que tú has dicho y realmente es así como está planteado, como ha planteado usted. Es un proceso de estudio, un proceso de investigación donde el alumno se puede equivocar, tenga errores, vuelva hacia atrás, siga hacia adelante, y donde realmente las condiciones que genere el profesor sean las mejores para que evolucione en la noción o en las nociones matemáticas que nosotros queremos que aprendan los alumnos. Gracias. Una cosa clave en esto es lo que yo llamo aprender a escuchar a los alumnos y rescatar de lo que digan todas los pensamientos que tienen una lógica, que tienen un fundamento, que son correctos parcialmente y traerlos a colación, porque todo error o toda concepción errónea tiene un núcleo de algo correcto, y es rescatar ese valor correcto y ver dónde uno falló en aplicarlo, y de ahí desarrollar el proceso de aprendizaje. Y eso implica aprender a escuchar. Tengo un artículo que se llama Aprender a escuchar, si quieren se los puedo pasar. Sería muy interesante, Abraham. Creo que para todos, ¿sí? Muchas gracias por la respuesta. Sí. ¿Liliana? Gracias, Luis. Continúo con las preguntas del foro y quiero conjuntar 3 de ellas que tienen que ver con uno de los temas tratados en tu artículo, pero que no hemos explotado tal vez Luis y yo en estas preguntas, aunque ha salido, el tema de la experimentación. La maestra Araceli, que da clases en la Escuela de Ingeniería, en una de las escuelas de ingeniería del Instituto Politécnico, dice que el trabajo que leyó en tu artículo le hizo recordar su experiencia como estudiante de preparatoria, de bachillerato, en donde el profesor de física planteaba problemas de mecánica clásica, donde el estudiante tenía que formular sus propias hipótesis para dar justificación de sus ideas y después proponer el arreglo experimental que lo pudieran conducir a la confirmación o a la reelaboración de sus hipótesis. Y piensa que esta experiencia que tuvo en sus clases de física fue muy útil para el aprendizaje que tuvo en esta y otras materias. Junto con esta participación en el foro, también está otra de una estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, Alejandra Ángel, que nos acompaña en este ciclo, y ella cuenta una experiencia no tan satisfactoria como la que nos cuenta la maestra, y habla también de una clase de física donde se tomaron datos, se intentó ver qué tipo de relación satisfacían estos datos, y a diferencia de otros estudiantes, ella no optó por un modelo cuadrático o cúbico, sino cuártico. Y la maestra, bueno, el profesor en esa ocasión, pues no supo discernir cuál era la función que mejor aproximaba, y eso la desalentó un poco. Entonces ya tenemos una experiencia que nos platican aquí en el foro positiva, una no tanto. Pero quiero terminar con una pregunta que nos hacen de la Universidad de Antioquia, también relacionada con la parte de la experimentación. Te la voy a leer, Abraham.
Dice Gisela Ayola de la Universidad de Antioquia: se menciona que las situaciones problemas deben ser significativas y que a su vez se acompañen con la experimentación. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque hay algo que dice que no le termina de quedar claro. ¿Qué papel juega la visualización en este tipo de problemas con experimentación y de qué forma se evidencia la visualización y la experimentación? Varias observaciones. Con respecto a la experimentación en general, diría que lo bueno que una de las cosas buenas que tiene la tecnología en la enseñanza de las matemáticas es que nos ha proporcionado un laboratorio empírico para poder jugar y experimentar. Es decir, siempre la imagen que tenemos de las matemáticas es que es una ciencia deductiva, que donde prima la lógica, donde tenemos que pensar con lápiz y papel, y donde cada situación se deduce de una situación previamente conocida. Y hay otro aspecto de la matemática que queda un poco relegado, y que al tener la potencia de cálculo, de graficación de un instrumento como la computadora, que me permite experimentar y jugar y probar y conjeturar y errar y volver a conjeturar y volver a jugar. O sea que es como que de golpe la matemática se le ha recuperado el aspecto de empiricismo que puede llegar, no para que sea el estado definitivo. Sin duda que en matemática las verdades se deducen lógicamente, pero sí para tener una especie de puente, una especie de experiencia previa que me permita madurar y aprender para llegar de una forma más madura o más sólida al estadio de la deducción, habiendo tenido esa posibilidad de experimentar y aprender, percibiendo, visualizando, imaginando, jugando, calculando, errando, etcétera, etcétera. Con respecto a la experiencia positiva y negativa, todo mucho depende, tiene que ver con lo que decíamos antes de aprender a escuchar. No sé bien a qué se refiere la segunda maestra cuando dice que su propuesta de una aproximación cuántica fue descartada. Quizás el profesor no entendió lo que ella quiso decir y la descartó demasiado rápido. Tiene que ver con aprender a escuchar, tiene que ver con cuán sensibles son nuestros alumnos a un mínimo comentario que nosotros hagamos, que puede ser descorazonador o que puede ser alentador. Muchas veces no nos damos cuenta del poder de nuestra palabra, y una reacción o una retroalimentación que nosotros consideramos natural puede tener un efecto muy adverso, y a lo mejor lo que él ha descartado o lo que él le ha dicho no tenía la intención de negatividad con la que fue recibido, no lo sé, pero eso indica realmente que nosotros tenemos que ser conscientes de todo el poder que tenemos en cada palabra que pronunciamos delante de nuestros alumnos, especialmente de aquellos alumnos que son sensibles, especialmente en matemáticas, donde la imagen de si yo soy bueno o soy flojo en matemáticas tiene tanto que ver con lo que el maestro deje entrever, diciendo, a veces con una mirada, ni siquiera hablando. Así que eso de lo positivo y lo negativo de la experimentación tiene mucho más que ver no con el valor de la experimentación en sí, sino cómo la maneja el docente que la usa y que la incorpora en su clase. No entendí muy bien la última parte de relación entre visualización y experimentación, pero lo que yo puedo referirme es que es a lo siguiente, que la posibilidad de experimentar visualmente en esta actividad es muy grande, porque yo puedo, por ejemplo, ver cómo varía el triángulo isósceles, cómo varía el área de un triángulo isósceles, puedo verlo visualmente, puedo ver que hasta determinado momento el área
se incrementa y a partir de un determinado momento que no sé exactamente cuándo veo que el área va decreciendo. Es decir, lo veo, lo percibo, puedo experimentar moviendo el ratón para ver dónde eso ocurre, dónde el área la veo crecer, dónde el área la veo decrecer. Puedo verlo en el gráfico, puedo experimentar con el gráfico. Es decir, que la relación está bastante estrecha entre estas dos posibilidades de mover al unísono dos mundos interrelacionados, que los dos son visuales, un gráfico cartesiano y una experimentación geométrica, y tratar de coordinar lo que yo veo con lo que yo entiendo que veo. No sé si esto es más o menos lo que la profesora me estaba preguntando, pero es la forma que interpreto su pregunta. A mí me parece que sí respondes, pero dejaremos a Gisela Ayola que siga interactuando en el foro. Ella puso su pregunta el día de hoy, Abraham. Está también, como decías, de madrugada aquí conectada con nosotros. Y que sigamos interactuando en el foro, porque ese será el instrumento que tengamos en los próximos días para seguir teniendo este diálogo contigo, Abraham. Luis, no sé si quieras continuar con alguna otra pregunta. Sí, gracias, Liliana. Abraham, Guillermo Vega Ramírez de CIME Zacatenco se pregunta sobre el tiempo y el currículum, ¿no? Si es un enemigo el tiempo en estos casos, ¿qué tiempo les llevaron a los alumnos para resolver este tipo de problemas? Y si es posible cubrir todos los contenidos de un programa de la materia. Por supuesto que lo que está planteando es una cuestión de currículum y de tiempos, ¿no? Yo creo que ahí a eso se refiere. Sí, esa es una preocupación universal y legítima de los docentes que tienen la obligación de cumplir un currículum y la obligación de llevar tareas, y que les preocupa muchísimo el hecho de que ciertas tareas consumen más tiempo de lo esperado. Es una preocupación legítima, y yo no creo que, no aconsejo tampoco que si tenemos tiempo limitado, y muchas veces el tiempo es muy limitado, estudiar todas las matemáticas de esta manera. Sí, me parece que muchas veces ciertas actividades que parecen ser muy consumidoras de tiempo, porque llevan mucho tiempo en realizar, son en realidad tan intensas que a lo mejor el nivel de aprendizaje que logran son equiparables a lo que podría, equiparables o mayores aún a lo que podría ser el haber aprovechado ese mismo tiempo para dar 3 temas diferentes, ¿no es cierto? Yo a veces escucho conversaciones entre docentes que dicen que si no dan 25 ejercicios en una clase, les parece que han perdido el tiempo. Mientras que hay otros docentes que dicen que con 3 o 4, o no, a veces un problema grande donde nuclea diferentes aspectos, donde se producen interesantes conexiones, o que el alumno se enfrenta con situaciones importantes, está también esa opinión de que ese tiempo está bien aprovechado. O sea que muchas veces tiene que ver con la sensación interna de cada docente, sin por supuesto menospreciar el hecho de que el docente tiene esa obligación y esa responsabilidad de responder ante los alumnos, ante los padres, ante el programa, ante el profesor del próximo año, de que tiene que cubrir una cierta cantidad de contenidos. Ahora, ¿cómo se cubren esos contenidos? A veces se cubren con 25 ejercicios o con un solo problema que es intenso. Esa es una pregunta que para pensar, ¿cierto? Claro. Sí, Abraham, indudablemente que lo que tú estás planteando es otra manera de ver y de repensar la enseñanza de las matemáticas, ¿no?
a través de estos ambientes computacionales que indudablemente son parte ya de nuestra vida cotidiana. El hecho de trabajar con computadoras, los alumnos están accediendo cada vez más a lo digital, o sea que en nuestras aulas con el tiempo va a ser necesario el uso de estos artefactos. Y ahí se plantea y se replantea el tema de cómo emplear este tipo de herramientas para que sea un aprendizaje íntegro, ¿no? Creo que hay muchas cosas para pensar y que tú nos has dejado. Muchas gracias, Abraham. Liliana. Sí, gracias, Luis. En aras de recuperar los 10 minutos que comenzó después de esta sesión, voy a permitirme plantear una última pregunta de las últimas prácticamente que ha llegado al foro, y se trata de Alejandra Quintero, quien es estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad de Antioquia en Colombia. Ella hace una referencia muy puntual a tu artículo y dice que en el texto viene la siguiente cita. Se abren las comillas. En otras palabras, la herramienta tecnológica en sí misma es de poco valor si no se acompaña por situaciones, problemas, las cuales le efectúe un uso significativo. Cierra las comillas. Sin embargo, me cuestiono acerca de si solamente las situaciones, problemas dinamizan el trabajo en los estudiantes. De lo anterior, mi pregunta radica en ¿qué otras metodologías, además de las situaciones, problemas, permiten que el uso de las herramientas tecnológicas en el aula adquiera un uso significativo en su enseñanza? Yo creo que la herramienta tecnológica es eso, es una herramienta. Y las herramientas en sí mismo tienen poco valor si no es en el contexto en que se las usa para algo. Y ese algo es una situación problema, algo que queremos resolver, algo que queremos lograr, un objetivo que nos proponemos, algo que queremos comprender, algo que queremos construir. Y la herramienta me sirve para hacerlo de mejor o peor manera. Así que yo pienso que tener una meta o tener un problema o tener un objetivo es la única manera de hacerlo, no se me ocurre otra. Claro. Le pediremos a Alejandra Quintero que borde más acerca de esta pregunta para que sigamos interactuando en el foro. Bueno, pues creo que ha sido una sesión muy, muy provechosa, Abraham. De verdad que a propósito del artículo que Luis Reina propuso para la sesión, hemos discutido aspectos muy generales de la función del profesor, del diseño de situaciones, del papel de la matemática, por supuesto el papel de la visualización, las conjeturas, las demostraciones, la experimentación. Creo que ha sido muy amplio lo que nos abrió tu participación hoy en el seminario. Entonces quiero pedirle primero a Luis que a manera de cierre nos haga un comentario, y también a ti, Abraham, que si quieres comentarnos algo para redondear o para tal vez algo que no hayas mencionado. Yo por mi parte quiero decir que realmente disfruté esta sesión porque no solo tu propuesta nos muestra una matemática viva en el salón de clase, sino al papel del profesor y al papel del investigador en matemática educativa. También desde mi perspectiva, con esta charla le has dado una parte muy viva, algo que no tiene que ver solo con teorías y conceptos y cosas estáticas, sino algo que tiene viva, que se retroalimenta, que se puede reformular. Para mí ha sido muy provechosa y te agradezco tu participación con nosotros el día de hoy. Luis. Sí, Liliana, comparto tus palabras. Realmente todo lo que hemos vivido en este seminario, en esta sesión 71, da pie para seguir pensando, para seguir reflexionando, y realmente cada uno de los aportes que ha hecho Abraham nos ha permitido ir creciendo
y ver que muchas veces pensamos a la matemática y a la enseñanza de las matemáticas de una forma y que hay otras formas de verla, que hay otras maneras de interpretar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y que esto de experimentar con ayuda de ambientes computarizados, de experimentar con los alumnos que ellos experimenten, se pongan en calidades de investigadores, de que ellos reflexionen sobre sus propias respuestas, da pie a que uno vea y se pregunte un poco sobre la evaluación, sobre la afectividad en la enseñanza de las matemáticas, sobre muchas cosas más que se han tratado hasta aquí. Así que agradezco mucho a Abraham por todo lo que nos ha compartido, y les dejo a Abraham a que nos comente sobre lo que él quiera agregar a todo lo ya visto hasta ahora. Bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado con ustedes. Cuando uno cuenta los trabajos que hace y se enfrenta con preguntas e inquietudes de la gente que lo escucha, uno aprende a rever y a repensar lo que uno ha hecho y a ajustarlo y a modificarlo en base a lo que la gente propone o le inquieta o le disgusta o le gusta. Así que para mí también ha sido muy provechoso, es muy provechoso siempre escuchar reacciones de la gente a las propuestas que uno hace, porque obligan a repensar y a reflexionar y a refinar aspectos que uno creía que los tenía por sobreentendidos y que muchas veces no lo son. Otra cosa que quería decir es que en principios de mayo del 2015 voy a estar en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en el Congreso de la Interamericano de Educación Matemática, así que quizás tenga oportunidad de conocer a ustedes y a algunos de aquellos de que han formulado preguntas y que lo hemos visto solo por nombre. Así que nuevamente muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Abraham, y te tomamos la palabra. Hay algunas preguntas del foro, del blog, que no pudimos leer en esta sesión, y pues queremos invitarte a que interactúes con los participantes para que si hay algún punto que no se haya tocado, pues haya de tu parte alguna puntualización al respecto. Quiero invitar a los participantes a leer los 2 documentos que Abraham ha puesto para esta sesión y los 2 que nos ofreció, el que yo ofrecí con el tema de visualización de aquella conferencia de 1990, pero también el que tiene que ver con cómo escuchar a los estudiantes. Creo que esos artículos complementarán muy bien la sesión que tuvimos el día de hoy. Quiero agradecer a todos los colegas que hicieron posible la transmisión del día de hoy, después de nuestro intento fallido hace aproximadamente un mes. Quiero agradecer a Alon, que su apoyo desde Tel Aviv, por supuesto a Abraham, que hizo posible la conexión desde esa lejana ciudad, a Luis Reina por proponer un invitado tan prestigioso y un tema tan interesante para esta sesión, a los colegas de Tampico, al ingeniero Manuel, que hizo posible la conexión desde Mendoza a la Ciudad de México de Luis Reina, por supuesto a los técnicos y colegas que nos apoyan desde aquí, desde la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Ya está la invitación de Abraham Arkabi de ir juntos al Congreso Interamericano de Educación Matemática, que se llevará a cabo en Chiapas el próximo año, y por supuesto, Abraham, con mucho gusto nos conoceremos personalmente ahí. Por último, quiero invitarlos a la última sesión de este 9º ciclo, en el que hemos reflexionado acerca de muchos temas muy interesantes. Ahora la transmisión se llevará a cabo desde la Universidad de Granada, en España, y nuestro invitado es el doctor Juan Godino. También los invitamos a los cierres de los otros seminarios, el seminario Repensar la Bioquímica y el seminario Repensar la Cultura Financiera.
y esperemos la apertura de los nuevos seminarios el próximo año, que si nos apuramos y tenemos suerte, serán los temáticas en química, en historia y en lengua y comunicación. Muchas gracias a todos y nos vemos, seguimos la comunicación en el blog. Luis, muchísimas gracias. Abraham, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Hasta pronto. Hasta pronto, Abraham.